Durante las próximas 3 semanas estaremos estudiando una de las principales doctrinas de la vida cristiana, y que es la doctrina de la Biblia, o también llamada bibliología. Ahora, desde ya les puedo decir, hermanos, que el propósito que tengo pensado para esta serie es simplemente ayudarnos a recordar y reconocer algunos conceptos que son básicos, pero a la vez muy importantes acerca de este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Por lo tanto, a partir de este momento, les invito a que comencemos esta nueva serie de estudios reconociendo algunas cosas que ya hemos aprendido en el pasado. Y eso que hemos aprendido es, por ejemplo, que bibliología es la doctrina bíblica que se dedica a estudiar todo lo referente a las escrituras, como por ejemplo su origen, su autor, su historia, sus verdades, su fiabilidad, el desarrollo de sus pensamientos, etc. Muchos son los temas examinados en esta doctrina. Sin embargo, al comenzar el estudio de esta doctrina, de la bibliología, siempre es necesario partir con un solo tema. Y ese tema es la gran verdad de que Dios se ha revelado a los hombres e históricamente lo ha hecho de dos maneras. En primer lugar, de manera general, es decir, a toda la humanidad a través de lo creado, y en segundo lugar, de manera especial, es decir, a personas y a comunidades específicas a través de sucesos particulares, como por ejemplo Dios en varias ocasiones reveló su voluntad por medio de una voz audible, o por medio de la suerte, o el lumín y el tumín, o a través de sueños, o visiones, o textos escritos, o por medio de ángeles, o profetas, etc. Ahora, dentro de este segundo grupo es que la Biblia, junto con sus 66 libros inspirados por Dios, vienen a ser parte de la revelación especial de Dios por medio del Espíritu Santo a los hombres. Bien, habiendo recordado estas cosas, ahora sí, entremos de lleno a la primera sesión de este estudio y preparémonos para responder 3 preguntas. En primer lugar, ¿qué es la Biblia? En segundo lugar, ¿qué es la inspiración de las Escrituras y por qué es importante? Y en tercer lugar, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? Bien, comencemos. Primera pregunta, ¿qué es la Biblia? La Biblia es un libro que está compuesto por 66 libros diferentes divididos en dos grupos, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, los cuales varían en extensión, en contenido, estilo, idiomas y géneros literarios. Por ejemplo, algunos libros fueron escritos en poesía, otros en prosa, unos son refranes, otros son cartas, etc. La Biblia es un libro que comienza con el relato de la creación del mundo y termina con la consumación de la historia y el estado eterno. Eso es lo que vemos desde Génesis hasta el Apocalipsis. Además, la Biblia es un libro que fue escrito en un periodo aproximado de 1600 años, desde el año 1500 a.C. hasta el 100 después de Cristo. Y entre sus diversos escritores, aproximadamente 45, se encuentran reyes, sacerdotes, eruditos, poetas, pastores y pescadores. Sin embargo, hermanos, a pesar de los siglos que conforman su historia, y el tiempo que tomó su producción y la cantidad de escritores que participaron en ella, la Biblia tiene una unidad extraordinaria. Sus 66 libros son, por decirlo de un modo, los 66 tomos de una obra maestra cuyas partes están armoniosamente concertadas de modo que no se contradicen ni se enredan. Lo que nos lleva a decir que la Biblia es un libro perfecto y aún más, la Biblia es el libro de los libros. Segunda pregunta. ¿Qué es la inspiración de las Escrituras y por qué es importante?
La inspiración de las Escrituras es el proceso mediante el cual Dios se reveló por medio del Espíritu Santo en las Escrituras. Como recordarán, hace algunos minutos atrás mencionamos que Dios en otro tiempo se reveló de diversas maneras, siendo una de ellas los textos escritos como la Biblia. Sin embargo, no está de más preguntarnos: ¿y qué nos asegura que la Biblia es la revelación de Dios? Bueno, la respuesta la encontramos en la doctrina de la inspiración de las Escrituras, ya que ella es la que nos afirma que la Biblia es la revelación especial de Dios por medio de su Espíritu Santo. Ahora bien, hay principalmente dos pasajes bíblicos que tratan el tema de la inspiración de las Escrituras, y estos dos son 2 de Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:21. Vamos a ver rápidamente qué dicen cada uno de ellos. En primer lugar, 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Con ello, y refiriéndose al escrito propiamente tal, el apóstol Pablo afirma que todo lo que dice la Biblia tiene su origen en Dios y que fue producida por Él. En otras palabras, Dios es el autor de todo lo que está escrito en la Biblia. O aún más, dicho literalmente, toda la Escritura ha sido exhalada por Dios y por tanto todo lo que la Biblia dice y cómo lo dice es Dios quien lo dice. Así que en primer lugar, 2 de Timoteo 3:16 nos asegura que la Biblia tiene su origen en Dios, Dios es su autor y todo lo que la Biblia dice y cómo lo dice es Dios quien lo dice. En segundo lugar, 2 de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí, hermanos, el apóstol Pedro, refiriéndose al método de cómo se llevó a cabo la inspiración de las Escrituras, afirma que los hombres encargados de transmitir la revelación de Dios, siendo la voz audible de Dios, ellos hablaron siendo inspirados por Dios, o más precisamente, siendo impulsados por el Espíritu de Dios. De manera que los santos hombres que Dios utilizó para comunicar su revelación de manera escrita, no hablaron según su propia imaginación, ni a merced de sus propias pasiones, ni siendo anulada su personalidad. Nada de eso. Hermanos, cada escritor bíblico fue guiado o impulsado por el Espíritu de Dios para hablar exactamente lo que Dios quería comunicar por medio del estilo, el contexto y la personalidad de cada uno de ellos. Por tanto, confirmando lo dicho por Pablo en 2 Timoteo 3:16, que el autor de la Biblia es Dios y que todo lo que ella dice es Dios quien lo dice, Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21, enseña que los escritores bíblicos hablaron siendo dirigidos sobrenaturalmente por el Espíritu Santo para consignar sin error todo lo que Dios quería revelar por medio de ellos en las Escrituras. Así que volviendo a nuestra segunda pregunta, la inspiración de las Escrituras es el proceso mediante el cual Dios se reveló por medio del Espíritu Santo en las Escrituras. Lo cual, hermanos, es una verdad muy importante porque esta nos asegura que Dios es el autor de la Biblia, que la Biblia fue producida e impulsada por Él y que la Biblia dice exactamente lo que Dios quiso dar a conocer porque Él mismo se encargó de guiar por medio de su Espíritu a cada uno de los escritores, apóstoles y profetas. Dicho de manera sencilla y resumida, la Biblia es la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Y esto, más allá de ser una frase bonita o un dicho popular cristiano, que la Biblia sea la palabra de Dios nos debe llevar a reflexionar en la íntima e inseparable relación que existe entre Dios y la Biblia. Hermanos, que la Biblia sea la palabra de Dios nos debe llevar a meditar en el vínculo inseparable que existe entre el carácter de Dios y el contenido de la Biblia.
Ahora ustedes se preguntarán, ¿y cuál es ese vínculo? Bueno, ese vínculo es el que nos asegura que así como Dios es verdad, la Biblia es verdad. Ese vínculo que nos asegura que así como Dios tiene suprema autoridad, la Biblia también tiene suprema autoridad. Y así como Dios es irrefutable y nadie puede contravenir su voluntad, la Biblia también es irrefutable y no puede ser contravenida. Y así como Dios siempre cumple su propósito y no hay mentira en Él y Él es eterno, la Biblia, la palabra de Dios, también es infalible, inerrante y eterna. ¿Y por qué? Bueno, porque las palabras de la Biblia son, por así decirlo, las palabras exhaladas de la boca de Dios y todas ellas comparten una misma naturaleza y carácter con Dios. Bien, vamos a la última pregunta que dice, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? Como se ha señalado anteriormente, la Biblia no es un escrito anónimo, ni es un conjunto de libros inconexos, ni es una biblioteca de diversos temas tipo diccionario teológico. Más bien, la Biblia es la palabra de Dios, la revelación de Dios por medio de su Espíritu y en consecuencia un libro perfecto, cuyo autor es perfecto. Ahora, como es de esperarse de todo libro, es lógico pensar que la Biblia tenga un tema principal o una idea unificadora y además una historia que desarrolle ese tema o idea a lo largo de las Escrituras, desde la creación hasta la consumación. Ahora, no sé si ustedes han pensado en esto, pero lo más probable es que ustedes ya hayan escuchado algunas sugerencias de que el tema de la Biblia es Dios o la gloria de Dios, o el reino, o la salvación, o la fe, o Jesucristo. Temas que sin duda son indispensables en las Escrituras. Sin embargo, para hablar del tema principal o del mensaje central que unifique toda la historia de la Biblia, cada uno de los libros, se necesita más que un solo enunciado, más que un solo concepto, ya que decir que el tema de la Biblia es el amor de Dios o la salvación del hombre es tan difuso e inespecífico como decir que el tema de este famoso libro llamado La Odisea, escrito por Homero, es el viaje de Ulises. ¿Se dan cuenta, hermanos, a qué me refiero? Un solo concepto no es suficiente para definir el tema central de un libro. Y por eso, como dije anteriormente, para hablar del tema de la Biblia se necesita más que un solo enunciado. En lugar de eso, se necesita una oración que sea lo suficientemente amplia y específica como para definir la actividad de Dios a través del tiempo, abarcar todos los libros de la Biblia y explicar la historia que estos libros desarrollan. Y como verán, hermanos, esta no es una tarea sencilla, pero aquí estamos. Así que, sin más misterio, nuestra propuesta es que el tema principal de la Biblia es el establecimiento del gobierno de Dios en la tierra a través del señorío de hombres perfectos que están en perfecta comunión con Dios. En una frase, el tema de la Biblia, el tema unificador, el tema central de la Biblia es el establecimiento del gobierno de Dios en la tierra a través del señorío de hombres perfectos que están en perfecta comunión con Dios. Ahora, ¿cómo podemos entender mejor esta frase? ¿Y cómo es que este tema se desarrolla en la historia que nos cuenta la Biblia? Bueno, estas son preguntas que vamos a responder la próxima semana. ¿Cómo podemos entender mejor esta frase y cómo se desarrolla este tema a través de la historia de la Biblia? Es lo que veremos la próxima semana. Así que si usted quiere saber la respuesta, le invito a participar del próximo estudio para que juntos comencemos a recorrer la Biblia desde el Antiguo al Nuevo Testamento y contemplemos cómo es que Dios, el Rey del universo, comenzó y terminó por establecer su gobierno en la tierra
de la manera que Él lo determinó. Esto es, a través del señorío de hombres perfectos que están en perfecta comunión con Él.